Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes en este hermoso y bendecido día? Es un placer nuevamente estar con ustedes acá en este espacio para compartir una nueva conexión Jesús, un nuevo mensaje del Señor que nos quiere regalar en esta semana. Espero que haya sido una semana muy bendecida para todos ustedes, para sus familias, en todo lo que hayan hecho, el trabajo, en el estudio, en el hogar, donde se encuentren. Un abrazo a todos ustedes, a mi hermano Gustavo, que se recuerda, se le extraña, se le quiere mucho a todos ustedes, en donde se encuentren, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Bolivia, que sé que también nos ven, en Ecuador. Un abrazo muy grande. El Señor Jesús siempre, siempre, siempre con nosotros. Y bueno, hoy con un tema muy especial, muy importante por demás también en lo que tiene que ver en el ámbito espiritual y cristiano. Entonces, que el Señor nos quiere hablar hoy y sé que nos va a hablar directamente de Él por medio de su palabra. Pero antes de eso, vamos a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él guiándonos y tomando el orden y el control de todo. Acompáñame en orar ahí, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre bendito y poderoso, Señor, para que nos guíes en esta tarde, mañana, noche, de acuerdo a cuando mis hermanos vayan a ver el programa, para que seas tú hablándonos directamente a nosotros, a nuestro corazón, para entender qué es lo que tú nos quieres decir. Toma el control en este momento para que cada palabra que salga sea guiada por ti, Señor, para que sea recibida de la mejor manera como tú la quieres entregar. Te damos gracias, Señor. Yo simplemente soy el mensajero de lo que tú quieres dar y creo que voy a decir lo que tú quieres que yo diga y que nosotros podamos entender. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. El Señor Jesús los bendiga nuevamente. Un abrazo muy grande, muy grande. Se les recuerda, se les extraña, se les quiere mucho. Y bueno, el título de hoy, del programa de hoy, es Volver a nacer. ¿Y por qué les decía que es muy importante? Porque es una de las cosas más importantes cuando uno empieza a vivir el Evangelio del Señor y empieza uno a creerle a Dios, empieza uno a vivir para Él y por Él. Y entiende uno que hay que volver a nacer. No como ahorita vamos a leer en una porción de la escritura, volver al vientre de la madre, no, sino volver a nacer de ser una nueva persona, dejar de ser lo que éramos, la vida que veníamos llevando, para nacer a una nueva persona que le agrade a Dios, para que lo que hagamos sea agradable a nuestro Señor Jesús y Él sea el que vuelva y tome nuestra vida para ser una vida nueva en nosotros y ser unas nuevas personas. Por ejemplo, yo volví a nacer en el momento en el que decidí dejar todo lo que yo era, lo que hacía, de la forma que lo hacía, para hacer las cosas como el Señor quiere que las haga. Sin decir que soy una persona perfecta, porque no lo soy, pero sí con un temor muy grande del Señor y hago las cosas como Él quiere que yo las haga. Entonces, por eso es necesario, se hace necesario, cuando nosotros ya le creemos al Señor Jesús, volver a nacer. Entonces vamos a mirar lo que el mismo Jesús le dijo a un personaje, que es la base que vamos a tener hoy, o el Señor nos quiere regalar hoy y nos va a enseñar hoy. Le dijo a este personaje llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre, como vamos a hablar ahorita, que era importante, pero tenía muchas dudas y vamos a mirar, vamos a leer antes de entrar a profundizar en la vida de Nicodemo. Entonces acompáñenme a el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15, y dice esta historia muy buena y muy educativa que nos va a enseñar mucho, porque es algo que el Señor Jesús vivió con este hombre que se llamaba Nicodemo. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿Cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere celestiales? Nadie subió al cielo, si el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá vemos una conversación de Nicodemo. Nicodemo era un hombre respetado en la sociedad judía. Dice al principio, en los primeros versículos, se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Era un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo no era cualquier persona, no era un principal, era una persona respetable dentro del pueblo judío. Ese era Nicodemo. Nicodemo era un hombre que tenía un estatus, por decirlo así. Era una persona importante, prestante, por decirlo así. Pero se sentía insatisfecho espiritualmente. O sea, Nicodemo, a pesar de saber, porque en el mismo pasaje que acabamos de leer, Jesús le hace una pregunta: ¿cómo tú, siendo maestro de la ley, no sabes? O sea, Nicodemo, a pesar de saber, tenía una insatisfacción y por eso va a buscar. Pero hay algo que me trae, me genera una duda. O sea, Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús, o sea, no fue de día. ¿Y por qué iría de noche? Y a veces pasamos eso por alto. ¿Por qué iría de noche? Fue de noche, pienso yo, para que no lo vieran. Porque obviamente, como él era un personaje de mucho estatus, por decirlo así, en el pueblo judío, no quería que lo vieran con Jesús, porque en ese momento, obviamente, el pueblo, gran parte de los fariseos no querían saber nada de Jesús, no veían a Jesús como el que era, como el Mesías. Entonces Nicodemo no quería arriesgarse, y me imagino que por eso va de noche. Por eso dice las Escrituras en el versículo 1, dice en el 2: y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él fue de noche a ver a Jesús para ratificarle, para decirle a Jesús que en realidad él era el maestro. Porque Nicodemo, en su posición, había visto ya muchas cosas, pero nunca había visto lo que Jesús había hecho. Entonces, él le daba ese reconocimiento a Jesús como lo que era, como el rabí. Por eso le dice rabí, el maestro, porque él entendía que no había otro como él. O sea, él entendió que no había nadie como Jesús. Entonces, Nicodemo, sabiendo que Jesús era el maestro, se arriesgó a ir de noche a decirle eso. O sea, Nicodemo, siendo esa persona tan importante, se arriesgó. Pero él reconocía que Jesús era el maestro, pero no entendía plenamente. O sea, él sabía que era un maestro por los milagros que veía o que había visto, que por todo lo que Jesús había hecho, pero no entendía realmente. Y esa búsqueda lo llevó a Jesús, y Jesús le dio una respuesta que le cambió la vida para siempre. Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dice en el versículo 3, respondió Jesús. O sea, esta fue la respuesta cuando Nicodemo ahí lo busca. Le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo había visto ya cosas de Jesús, había visto los milagros de Jesús, como quizás hoy en día mucha gente ha visto milagros. ¿Cuándo ha visto milagros? Cuando ven sanaciones, cuando ve a alguien sanado de cáncer, cuando ve a alguien que de una enfermedad terminal, cuando ve a alguien que después de una quiebra económica vuelve y resurge, cuando ve a alguien que nadie daba por su vida y el Señor Jesús lo restaura y lo hace una persona honorable quizás, o al menos una persona socialmente bien. Cuando alguien de la calle, como yo,
el Señor lo restaura. Entonces, mucha gente, al igual que Nicodemo, ven esos milagros. Pero Jesús le está diciendo, no basta con que veas los milagros, no basta con que creas. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Muchos quieren los milagros de Jesús, o queremos los milagros de Jesús, pero se nos olvida que tenemos que hacer parte de la familia de Jesús. Para ser parte de la familia debemos de bautizarnos. Hoy ese es volver a nacer. Volver a nacer es bajar a las aguas y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Para muchos que, como yo, en algún momento, porque yo no nací en el Evangelio, yo no nací en un hogar cristiano, yo no nací en un hogar católico, apostólico y romano, como se acostumbra a decirse a las personas que íbamos a la iglesia católica. Yo fui rezandero, fui de ir a la iglesia, de ir a las misas, de estar en Eucaristías. Esa fue mi crianza. Para mí, cuando por primera vez me hablaron del bautismo, yo era una locura. A mí ya me bautizaron cuando estaba pequeño. Entonces, yo que no voy a volver a bautizarse, a mí ya me bautizaron. O sea, yo ya soy bautizado, yo no necesito volver a bautizar. Y resulta que en la Biblia, en todo el trasegar de la Biblia, no hay una parte donde se nos hable de que a los niños se bautizan. En el trasegar de toda la Biblia, en el leer la Biblia, se habla de la presentación de los niños, más no del bautismo, porque es un niño, no tiene pecado para ser bautizado. Pero se nos habla de bautismo cuando aquí Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo y hay que bajar. Por eso Jesús, cuando llega, antes de empezar su recorrido final en la vida de él, ¿quién lo bautiza? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, este es el enviado, este es porque el que yo no soy digno ni amarrarle una sandalia. Pero Jesús sabía que era necesario que Juan lo bautizara, y Juan lo bautizó. Y acá Jesús le está diciendo a Nicodemo que es necesario para ser parte, le está diciendo, es necesario para poder ver el reino de Dios, es necesario que se bautice. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Eso es lo que nos trata de decir. Hay mucha gente que sigue a Jesús y quiere a Jesús desde las barreras, desde lejos. Sabe quién es Jesús, sabe lo que hace Jesús, invoca el nombre de Jesús, pero no quiere ser parte de la familia de Jesús. Es necesario, indispensable, volver a nacer. Volver a nacer es indispensable. Volver a ser la otra persona diferente de la que uno era. Eso es volver a nacer. Y no es solo volver a nacer porque vaya a las aguas y ya salga y ya, porque si usted va a las aguas, como conozco mucha gente que ha bajado, se ha bautizado, pero sigue haciendo lo mismo, simplemente se fue a bañar y volvió y salió. Y de eso no se trata. Cuando uno baja a las aguas es para cambiar literalmente todo lo que nosotros éramos, para hacer unas nuevas criaturas. Por eso la escritura dice, todas las cosas viejas son pasadas y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que uno era queda atrás y todo lo que uno viene a hacer cuando ya uno conoce a Jesús, cuando uno se bautiza en el nombre del Señor Jesús, ya es nuevo para la gloria y honra del Señor Jesús. Empezamos a ser nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Entonces, Nicodemo, eso le va a cambiar la vida para siempre. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesús y Jesús le entregó una gran enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza que le dio? Le dio, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, siendo un hombre un importante en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, sabía de la ley porque Nicodemo sabía de la palabra, pero esto le botó la cabeza, como así nacer de nuevo. Ahí Nicodemo entendió que le faltaba una parte para poder alcanzar el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros, hoy en día, en año 2025, también se cumple. Que nosotros necesitamos volver a nacer para alcanzar una vida eterna con Jesús. Es imposible que lo hagamos
si no cumplimos con este requerimiento. Para uno poder ser parte de la familia de Dios, tengo que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si no, yo no haré parte de Él. Simplemente seré una persona que sigue a Jesús desde las barreras, pero no hago parte de la familia. Una cosa es entrar a la cancha a jugar el partido y otra cosa es estar en la tribuna apoyando. Cuando uno se bautiza, entra a la cancha a jugar el partido con Jesús, a ser parte del juego. Cuando uno no lo hace, usted está en la tribuna simplemente alentando. Es muy bueno, y llega a la casa cansado y todo. Pues usted no jugó. Usted alentó y ganó el equipo, sí, pues usted apoyó, no hizo parte. El bautismo es un ejemplo como para que me entiendan. El bautismo es eso que nos hace parte del juego. No nos excluye, nos hace partícipes de la familia de Dios. Eso es lo que es el bautismo. Entonces, Nicodemo le hace una pregunta también a Jesús, porque también le genera cómo, que también a muchos nos puede generar o les puede generar hoy en día. Y le hace la pregunta que se la hace en Juan 3:4, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? O sea, yo me bauticé en el año 2016, o sea, hace 9 años, o sea, a mis 38 años, yo cómo podía volver a haber nacido para ese tiempo. Si ya yo estaba viejo, a mí me habían bautizado. Entonces, Nicodemo le hace esa pregunta a Jesús. Y Jesús, sabiamente, como es Él, porque es el Maestro, el Señor de señores, sabiamente, con una sabiduría, le explicó de lo que hablaba, que no era un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Y aquí nos vamos a detener un momento. Muchos de nosotros necesitamos nacer espiritualmente a Dios. Necesitamos nacer nuevamente espiritualmente. Para uno nacer espiritualmente tiene que dejar de hacer todas las cosas que uno está haciendo. O sea, para uno nacer nuevamente a Jesús, para uno nacer nuevamente y ser parte de la familia de Dios, indispensablemente tenemos que dejar de hacer lo que ya venimos haciendo. Tenemos que dejar de vivir en la manera en que vivíamos. Tenemos que dejar de pensar que como nosotros vivimos está bien si estamos alejados de Jesús. Nacer de nuevo es dejar ese viejo hombre atrás para que venga este nuevo hombre, esa vieja mujer para que venga esta nueva mujer. Nacer de nuevo es olvidarnos de lo que éramos, montarnos nuevamente el chip de lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es lo que le explicó. Y el Señor Jesús le dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace en el Espíritu. Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos una guía y vamos para allá, y ese es nuestro norte, ese es nuestro horizonte, ese es nuestro enfoque, el de nosotros. Pero el Señor Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo, el viento sopla, ¿cierto? Del oriente, del norte, del sur, de todas partes. Usted no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Cuando uno nace en el Espíritu, cuando usted nace nuevamente en el Espíritu, se vuelve uno así. Uno no sabe qué es lo que el Señor va a hacer, pero lo que sí tenemos la certeza es que Él lo va a hacer bien. O sea, el Señor Jesús lo va a hacer bien. Y nuestra vida va a cambiar. Necesariamente va a cambiar. Si usted hace un nacer de nuevo con convicción, un nacer de nuevo con fe, un nacer de nuevo con todo el raciocinio de saber que usted está naciendo de nuevo para Cristo, que usted está muriendo a su vida, que usted está muriendo a lo que usted es, su vida va a cambiar. Hay mucha gente que, como les digo, solo se baña, solo se bautiza, pero se bañan porque siguen haciendo las mismas cosas, con la única diferencia que dice que son bautizados y van a la iglesia 2 horas a la semana. Esa es la única diferencia. Pero sus comportamientos, en pensamientos, en obra, en actitudes, sigue siendo lo mismo, con una diferencia, que trata uno de ocultarlo, de que nadie lo vea, de que el pastor no me vea, de que los hermanos de la iglesia no me vean.
pero en realidad uno sigue siendo el mismo. Se los digo porque cuando yo me bauticé como testimonio, yo inmediatamente no cambié. No es que yo me hubiera bautizado y ahí mismo yo hubiera cambiado mi vida, no. Y sabía, conocía, había estudiado la palabra, sabía de Biblia, sabía, pero no aplicaba. Entonces, ¿de qué me había servido bautizarme? De nada. ¿Por qué? Porque simplemente me había bañado. Me había bañado porque seguía haciendo lo mismo. O sea, seguía comportándome de la misma manera, cometiendo los mismos pecados, cometiendo los mismos errores, haciendo mi misma voluntad, dejando a Jesús a un lado para seguir haciendo lo que a mí me gustaba y lo que yo quería. Entonces, no es solo el hecho de bajar a las aguas y bañarme, no, es también cambiar todo mi comportamiento, mis actitudes, dejar que Cristo more en mí, dejar que Él entre en mí para yo poder ser otra persona. Luego de unos añitos fue que yo pude entender, y el Señor me hizo entender, no yo, sino que el Señor me hizo entender, que estaba actuando de la manera equivocada y que lo que tenía que cambiar eran muchas cosas para poder alcanzar la gracia de Dios. Y después que pude empezar a ver la vida de otra manera, a actuar de otra manera, y hasta hoy en día soportar muchas cosas que a veces no entiendo, pero que en obediencia al Señor las tengo que seguir haciendo. Porque humanamente yo diría, no aguanto más, las dejo, me voy, chao. Pero en obediencia al Señor, el Señor me dice, tranquilo, tranquilo, yo soy el que gobierno. Cuando uno nace de nuevo, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí y Él es el que manda en mí. Entonces, cuando uno nace de nuevo, le estamos dando la potestad a Dios, a nuestro Señor Jesús, para que Él gobierne nuestra vida. Entonces ya no somos nosotros los que gobernamos la vida nuestra. Nosotros pasamos a ser un segundo plano porque Él viene a ser el primero. Y como Él es el primero, Él va a ser de la manera que Él quiere porque sus planes son de bien y no de mal, dice la Escritura. Y nosotros tenemos que dejar que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Nosotros simplemente vamos a pasar a ser un segundo plano para Él, donde Él sea el que nos direccione. Entonces Nicodemo, el Señor le dijo eso. Esa fue la gran enseñanza que Jesús le dio a Nicodemo. Dios, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No hay otro. No hay nada más, Nicodemo, no hay otra cosa para hacer. Entonces, de ahí no se nos muestra por qué la necesidad del nuevo nacimiento, por qué es necesario el nuevo nacimiento. Entonces Jesús le enseñó a Nicodemo que para entrar al reino de Dios era necesario nacer de nuevo. Por eso es la necesidad del nuevo nacimiento. Se nos ha dicho a todos, y yo creo que todos los que en algún momento creemos o queremos hacer parte de la familia de Dios, de Jesús, se nos dice que queremos alcanzar una vida eterna. Yo no creo que exista una persona que ame a Jesús, que ame a Cristo y que esté siguiendo a Cristo, se considere seguidor de Cristo, cristiano, como usted lo quiera decir, que quiera vivir una vida sin Jesús, que cuando Cristo venga por su iglesia se quiera quedar acá. Yo no creo. Entonces, la necesidad del nuevo nacimiento es para eso. Para cuando eso pase, saber y tener garantizado que vamos a alcanzar una vida eterna. Pero no se alcanza una vida eterna por el solo hecho de estar bautizado, no. Se alcanza una vida eterna por estar bautizado y por seguir una vida conforme a la voluntad de Cristo, no la voluntad de John Freddy ni de ninguno de nosotros. Se alcanza una vida eterna cuando uno hace la voluntad de Él y ha vuelto a nacer en Cristo Jesús. Ahí se puede alcanzar una vida eterna. Entonces, esto implica una transformación espiritual, un cambio de corazón y de mentalidad. Nacer de nuevo es eso. Nacer de nuevo es transformarnos espiritualmente. Nuestro corazón transformarlo y nuestra mente transformarlo. Todo lo que nosotros teníamos en el chip de manejar nuestra vida de la manera en que nosotros lo manejamos, hay que cambiarlo. Cuando bajamos a las aguas tienen que morir. Tengo que dejar de hacer lo que ya hacía. Yo no puedo bautizarme y seguir haciendo lo que hacía. Yo no puedo bautizarme y seguir siendo drogadicto, ladrón, mujeriego, asesino, chismoso, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo bajo a las aguas,
le entrego mi vida a Jesús, le digo que Él es el que va a gobernar mi vida, que yo voy a nacer de nuevo, tengo que dejar que Él opere en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. La transformación es de 360 grados, o sea, es completa. Cuando alguien se tope con usted, Juana, Andrea, Patricia, Pedro, Juan, Antonio, no van a ver el que era, sino el que es, y lo primero que van a decir es: ¿y a usted qué le pasó? Si es que usted era eso y usted ahora es esto. ¿Cómo así? ¿Y eso a qué horas pasó y por qué pasó? Y usted va a poder decir con orgullo: es que yo le entregué mi vida a Cristo. Yo volví a nacer. Y como volví a nacer, soy una nueva criatura. Y lo va a decir sin pena y sin vergüenza. Porque no se nos puede olvidar que no podemos ser como los fariseos, que les daba pena muchas cosas. O quizás como Nicodemo, que tuvo que ir de noche porque de día no quería que lo vieran con el maestro. Prefirió ir en la oscuridad y no en la claridad. Pero aún en la oscuridad el Señor le dio una lección y una enseñanza que a Nicodemo creo que nunca se le olvidó. Entonces, no basta solo con ser religioso y cumplir rituales externos. O sea, no basta solo, como les digo, con ir a la iglesia los domingos 2 horas y tener la Biblia acá debajo. No basta con eso. Eso no me hace una nueva criatura. No me hace una nueva criatura, perdone lo que le voy a decir, solo leer las escrituras. Porque conozco gente que lee la Biblia todos los días, pero su vida sigue igual, tomando las mismas decisiones, haciendo lo que quiere y no dejando que el Señor obre en su vida. El Señor hablándoles y diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, y ellos no lo hacen, porque es su voluntad. Porque creen, o a veces creemos, que eso es lo que Dios está diciendo, que uno tiene que hacer. Y Dios está diciendo que hagamos otra cosa, pues no lo quieren hacer. Entonces, es necesario tener una relación personal con Dios a través de Jesús. Para uno poder aceptar el nuevo nacimiento es necesario eso. Si no, simplemente usted fue y se bañó y ya. Y quedó bañadito, pero no cambió nada. No cambió nada. Conozco mucha gente bañada y dicen que son bautizados, pero en realidad son bañados. ¿Por qué digo que son bañados? Porque siguen comportándose de la misma manera. Porque no ve uno el cambio que Jesús genera cuando entra en la vida de alguien. Pueden hablar muy bonito, claro. Es que hablan, lo mismo dice las Escrituras. Este pueblo con sus labios me alaba, me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón está lejos. Y así hoy en día está la gente. Gente que supuestamente ha nacido de nuevo porque se ha bautizado, pero siguen haciendo lo mismo que hacían en su vida, con una sola condición. Hoy se dicen llamar cristianos porque se bautizaron, y no es así. Conozco gente que habla en nuevas lenguas y está tirada en la droga. Entonces, porque habla en nuevas lenguas, ya está salvado. Y por eso puede ir a meterse en las drogas, a robar, a hacer lo que sea, porque recibió el don de lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ya, que es otro tema, obviamente después no tiene que ver nada con el nuevo nacimiento, eso es otro. Entonces, nosotros es necesario tener esa relación, pero es necesario dejar de ser religiosos. O sea, hay muchos cristianos que somos religiosos. Criticamos a otras denominaciones por su religiosidad, por esto, por lo otro, bla. Con nosotros estamos practicando prácticamente lo mismo, estamos haciendo prácticamente lo mismo. Estamos convirtiendo en unos religiosos extremos, enfermos, que nos lleva a vivir quizás como vivían los fariseos de la época, adorando a Dios, la religiosidad, pero vivimos una vida totalmente alejada de Dios. Y ahí es donde no podemos estar. Entonces, esa es la necesidad de un nuevo nacimiento que el Señor Jesús le enseñó a Nicodemo. Y cuando uno ve esa necesidad, entonces empieza a generarse en nosotros ese amor a Dios. Entonces, y el Señor Jesús también enseñó a Nicodemo acerca de ese amor a Dios. Porque dice, porque de tal manera, en el 3:16 le dice, porque de tal manera
nosotros llegamos hasta el 15, pero en el 3:16 dice uno de los versículos más importantes de la Biblia que nosotros lo hemos hablado muchas veces acá, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ese es el amor de Dios. Entonces, Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar su Hijo para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Entonces ahí cobra valor el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento cobra valor ahí cuando nos damos cuenta de lo que Dios dio, que dio a su Hijo, y cuando entendemos el por qué Él murió en la cruz por nosotros. Acá, volviendo al pasaje que habíamos leído, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús que cómo va a volver a nacer, en el versículo 5 Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciera en agua, en espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Y dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no es maravillarse solo de eso, es hacerlo. Porque lo que es de la carne, carne es. Si usted sigue practicando las cosas de la carne, es de la carne, no es del espíritu. Porque el que es del espíritu, las obras del espíritu hace. Pero el que es de la carne, las obras de la carne hace. Simple. Y usted lo va a ver. Usted es cristiano. Oiga, pero usted, con esa lengua, y usted es cristiano. ¿Cómo así? Explíqueme eso. ¿Cómo se hace? ¿Sí me entiende? Entonces, aún la gente que no conoce, o que no ha conocido, o que apenas quizás está empezando a conocer del Señor Jesús, cuando se encuentra con un cristiano que dice ser cristiano, pero no se muestra ser cristiano, dicen, pero ¿y usted es cristiano? ¿Y usted es bautizado? ¿Y cómo los diferencio? ¿Cuál es la diferencia? Usted sigue haciendo lo mismo. O sea que uno puede hacer eso y seguir haciendo la misma vida, ¿o qué? Hay mucha gente que se ha preguntado eso. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Simplemente se bañó, pero no ha nacido de nuevo. Para nacer de nuevo es entregarle nuestra vida completa al Señor Jesús. No, Freddy, pero es que eso, entregar la vida completa yo no puedo. Pues sí, yo entrego una parte, pero es que hay partes que son mi esencia, ese soy yo nací así me hizo Dios, ¿cómo voy a cambiar? Son argumentos que muchas veces nosotros damos para no entregarle esa parte al Señor. Es que Dios me hizo así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Yo cómo voy a cambiar si Él fue el que me hizo así. Él me hizo así, entonces yo ¿por qué tengo que cambiar? Y nos estamos dando cuenta de lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Es necesario que la carne muera para que el espíritu viva. Eso es, en resumen, lo que el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo. Lo que es de la carne, carne. Todo lo que las obras de la carne son de la carne. O sea, son carnales. Él se lo dijo, Pablo lo dice ahí, se lo puedo volver a leer. Dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Simple. Si usted nació en la carne y no quiso nunca aceptarlo del espíritu, usted va a seguir obrando como la carne, porque es nacido de la carne. Pero el Señor Jesús está haciendo una invitación a nacer de nuevo a Nicodemo, y es, deje la carne para que el espíritu viva. Y cuando el espíritu vive en usted, usted empieza a hacer obras del espíritu, no de la carne. Pero mucha gente no lo entiende así. Entonces Jesús le da esa enseñanza del amor de Dios a Nicodemo. Y nos muestra también este pasaje unas lecciones de vida. Y en esta conversación entre Nicodemo podemos aprender varias lecciones importantes. Una de ellas, la búsqueda espiritual es fundamental. La búsqueda espiritual es fundamental. Esa es una de las grandes lecciones de este pasaje. ¿Qué es la búsqueda espiritual? Nicodemo, si vemos a Nicodemo, ¿qué hizo Nicodemo? Nicodemo buscaba respuestas. Y Jesús le dio las respuestas que Nicodemo necesitaba.
El Señor Jesús siempre nos va a dar la respuesta que nosotros necesitemos a los interrogantes que tengamos. Siempre, siempre. Él siempre nos la va a dar. Pero nos corresponde a nosotros buscarlas. No es solo decirle, Señor, esto y esto y esto, no, sino tener esa pasión, ante cualquier dificultad. Yo lo he experimentado, y perdonen que me ponga como primera persona, yo lo he experimentado ante cualquier problema, necesidad. Yo antes recurría a llamar a una persona, otra, y pedir esto, y qué hago, decime esto, lo otro. Pero hoy en día aprendí a arrodillarme y decirle a él, yo no puedo, pero tú sí. Ayúdame y resuélvelo, porque yo no puedo. Cámbialo, porque yo no puedo. Haz que sea esto, porque yo no puedo. Yo aprendí a doblar mis rodillas y a buscar en la presencia la solución, a buscar las respuestas en él, no en nadie más. Las respuestas no están en mí. El mundo actual dice que usted tiene la respuesta a todo, que usted es autosuficiente, que usted es capaz, que usted es poderoso, que usted es un ser no sé qué, lo otro. No, las respuestas las tiene Jesús. Y usted las va a encontrar cuando entre en la intimidad con Él en oración. Cuando usted le entregue su vida a Él y le diga a Él, no soy capaz, pero usted sí, porque usted todo lo puede. Yo no. Y no hay ningún ser humano entre los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, por muy inteligente que sea, que pueda resolver las cosas que Dios resuelve. Ninguno. Por eso el mejor consejo que usted puede recibir no lo va a recibir ni de mí, ni de un pastor, ni de nada, lo va a recibir de Dios. Pero para usted poderlo recibir de Él, es esa búsqueda espiritual que es fundamental. Y esa búsqueda espiritual se encuentra cuando uno decide nacer de nuevo. Cuando uno decide cambiar lo que uno es, cambiar quién es, dejar de estar buscando aprobación en las redes sociales, dejar de estar buscando la felicidad en lo que yo haga o consiga, dejar de estar buscando la felicidad en mis logros, de estar buscando la felicidad en mi apariencia, de estar buscando mi felicidad en hacer feliz a otros. El nacer de nuevo es simple y llanamente, entregarle nuestra vida al Señor Jesús. Morir a lo que somos para darle vida a lo que Él quiere que seamos. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Nicodemo, en esa búsqueda espiritual, se encontró con Jesús. Y Jesús, con esa sabiduría que lo caracteriza al maestro, le hizo entender a Nicodemo que a pesar de que él era un hombre importante en el pueblo judío, le faltaba algo. Hay mucha gente que es muy importante, pero puede ser muy importante, pero no tiene a Jesús, de nada vale. Tendrá la aprobación del mundo, claro, y lo verán, y lo adorarán, y lo seguirán, irán a conciertos, irán a discursos, irán a donde sea, le harán fila, le pedirán autógrafos, lo que sea. Pero yo le hago una pregunta, ¿usted cree que para Jesús eso es importante? No. ¿Por qué? Porque la misma escritura me lo dice. De lo más vil y menospreciado escogió el Señor para humillar a los sabios. En el reino de los cielos, en este mundo espiritual, las cosas son al revés. Para subir hay que bajar. Y para ser exaltado hay que ser humillado. Usted se humilla y será exaltado. Usted no tiene que creerse mucho para ser exaltado, no, porque el que se cree mucho, el Señor lo va a humillar. El que cree que alcanzó un montón de cosas, el Señor lo va a humillar. Siempre haga las cosas para Él. Aunque estoy seguro, completamente seguro, por experiencia propia se lo digo, que aunque usted haga muchas cosas buenas, el mundo no se lo va a agradecer.
pero eso no le importa a usted. Usted le tiene que importar que usted las hizo para agradar al Señor Jesús, que usted las hizo para recibir la aprobación de Dios, que usted las hizo porque era lo que debía hacer. Así el mundo no las acepte, no las valore, no le dé la suficiente importancia a lo que usted haga. Cuando uno es una nueva criatura, cuando uno nace de nuevo, usted hace cosas conforme a la voluntad de Dios, sin importar lo que el mundo diga o haga o piense. Y así al mundo le parezca una locura, pero para el Señor eso es agradable, usted haga lo que es agradable para Dios. Así el mundo le diga que usted se volvió loco. Eso no le importa a usted, porque es que a usted lo único que le importa, le debe importar, es la aprobación de Dios, no la del mundo. El mundo puede decir lo que quiera, el mundo puede decir lo que quiera, pero Dios es lo más importante. Él es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos que buscar la aprobación. Entonces, una de las lecciones de nuestra vida es esa búsqueda espiritual fundamental. Recuerden, Nicodemo buscó respuestas y las encontró. Pero ¿por qué las encontró? Porque buscó donde tenía que buscar, en Jesús. Usted quiere respuestas para su vida, busque en Jesús. Conéctese con Él. Intime con Él. Métase en intimidad con el Señor. Ayune, ore, lea la Escritura. Dobléguese ante Él. Ríndase ante Jesús. Y Él va a gobernar su vida. Pero si no, nada va a pasar. Nada va a pasar. Usted va a seguir siendo una persona que se bañó, pero no cambió. Y hablo con los que en algún momento se bautizaron, pero siguen haciendo lo mismo. Y se los dice quien falla, que todos fallamos. Pero hay una cosa, cuando uno falla, uno como que siente ese malestar y uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Y uno procura por no hacerlo más, para no ofender al Señor Jesús. Otra de las lecciones de la vida, saber que otra de las lecciones que nos da esto, saber que el nuevo nacimiento es necesario. Yo recuerdo que cuando me empezaron, el hermano Emilio, que está en la presencia del Señor, me evangelizó, me doctrinó acerca de lo que era el evangelio, de lo que era la palabra de nuestro Señor Jesús. Yo sentí un desespero por bautizarme. Desespero, pero desespero total. Y le tuve que decir a él que necesitaba bautizarme, porque ya había entendido. Entonces, el nuevo nacimiento es necesario. Es necesario. Pero eso solo usted lo va a entender cuando usted entienda que es parte fundamental para entrar en el reino de los cielos. Ahí usted lo va a entender. Y ahí usted va a sentir un desespero que usted va a decir, yo no me quiero quedar por fuera. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. Y usted va a buscar bautizarse. Y usted va a buscar bajar a las aguas. Y usted va a buscar a como de lugar convertirse en una nueva criatura. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es necesario ese nuevo nacimiento. Y otra lección es que de esta conversación entre Nicodemo y Jesús es que el amor de Dios es infinito. ¿Y por qué nos damos cuenta que es infinito? Porque el Señor dio todo por nosotros. Por eso es infinito. Por eso es infinito. A veces, cuando decidimos bautizarnos en el Señor Jesús, hay algo en el fondo de nuestro corazón que dice que lo tenemos que hacer. Y lo hacemos. Pero el cambio total llega cuando entendemos por qué lo hacemos. No lo hacemos para decir yo soy bautizado, no. Cuando lo entendemos es que entendemos que nos bautizamos por ese sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros, para la salvación de nuestras almas. En este mundo vamos a estar y no vamos a levitar, no vamos a volar, no. Pero en la eternidad en Cristo Jesús
en la eternidad, después de este mundo, cuando pasemos al otro mundo, cuando pasemos al otro lado, a esa eternidad con Cristo, ahí sí nos vamos a dar cuenta de la importancia de haber nacido de nuevo. Hoy en día el mundo lo dice como, ay, gana estos fanáticos, es que bautizarse, es que creer en Dios, que esto, que lo otro. Cada día vemos que van saliendo nuevas cosas que van alejando a la sociedad de creer en el Señor Jesús. Cada día vamos viendo nuevas sectas, nuevas cosas que la tecnología hace, que dicen que nos van cambiando más del raciocinio humano para convertirnos en un montón, por llamarlo así, de robots de este mundo que siguen un montón de cuerdas y de corrientes, que cuando nosotros no lo hacemos somos anormales, somos arcaicos, somos de la edad de piedra, somos anticuados, somos chapados a la antigua, como nos quieran decir. Pero recuerde lo que le dije ahorita. En el mundo espiritual las cosas son diferentes a este mundo terrenal. Al Señor no le agrada que nosotros sigamos las corrientes de este mundo. Al Señor le agrada que nosotros sigamos la corriente espiritual de Él. Y cuando nosotros seguimos la corriente espiritual de Jesús, empezamos a entender que día a día tengo que morir a lo que yo soy. Que día a día tengo que darle gracias a Él por ese sacrificio que Él hizo por mí. Inmerecido, 100% inmerecido. Yo no merecía que Él muriera por mí, pero lo hizo. Tengo que darle gracias a Dios porque lo que soy hoy es porque Él lo hizo por mí. Tengo que darle gracias a Dios porque dio su vida para cambiar la mía. Eso es nacer de nuevo. Cuando yo empiezo a ver la vida de esa manera, ahí está. Cuando mi mente deja de pensar en los millones que tengo que conseguir y cambia por la vida que tengo que vivir, que Dios quiere que viva, todo empieza a ser distinto. No estoy diciendo que usted no tenga que aspirar a tener algo, no, a eso no me refiero. Me refiero a que no tiene que ser lo primero en su vida tiene que ser Jesús. Cuando usted se levante, Jesús. Cuando salga de su casa, Jesús. Cuando está en su trabajo, estudio, universidad, Jesús. Cuando regrese a su casa, Jesús. Cuando se acueste, Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando buscamos las añadiduras, que son pequeñas, mínimas, chiquiticas, y no buscamos el reino de Dios, estamos en nada, literalmente en nada. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos que Él ha vencido el mundo. Juan 16:33. Nosotros nos afligimos en este mundo por cosas que no conseguimos y por cosas que no tenemos. Pero no nos damos cuenta que ya cuando encontramos a Cristo encontramos todo. Cuando encontramos a Jesús y tenemos a Jesús en nuestra vida tenemos todo. Y se lo digo, yo soy una persona sentimental, soy una persona que me deprimo. No hay depresión de cortarme las venas, no. Me aflijo por muchas cosas, porque soy humano y me duele. Pero cuando eso pasa, yo lo que hago es doblo mi rodilla y le digo, Señor, acá te las entrego. Ayúdame, porque yo no soy capaz. Cuando nosotros nos derramamos ante Él, ante su presencia, y le decimos, yo soy incapaz, Él hace. Él hace. Pero cuando nosotros nos creemos capaces, buscamos soluciones, tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, todos los planes del mundo, le estamos diciendo a Él, de nada sirvió ese sacrificio de muerte suyo, porque es que yo soy capaz sin usted. Y nosotros sin Él, nada podemos hacer. Nada, dice la Escritura. Sin Él nada podemos hacer. No nos creamos autosuficientes cuando no lo somos. Nosotros necesitamos a Jesús.
en nuestra vida. Sin Él no somos nada, ni vamos para ninguna parte. Sin Él. Es necesario e indispensable buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces, nosotros debemos confiar plenamente en Jesús. ¿Para qué? Para que sea Él el que nos haga nacer de nuevo y muramos a lo que nosotros somos. Esta conversación de Jesús y Nicodemo nos enseña que la fe no se trata solo de cumplir con rituales extremos, sino de tener una relación personal con Dios. La fe no es ir a la iglesia los domingos 2 horas. La fe no es tener la Biblia bajo el brazo. La fe no es aprenderme la Biblia, todos los versículos. Porque conozco gente que se sabe todos los versículos de la Biblia y ora y habla y ora por los enfermos y es líder y es de todo, pero no honra a su padre y a su madre y no ama a su prójimo. Ay, dolió eso, ¿cierto? Sí, créanme, y los conozco y muchos. Y no es una crítica, es una realidad. Y no es meterme en la vida a nadie, no. Porque no soy yo, es Dios el que dice las cosas. Hay gente que habla y esto y sálvesen y se muestran espirituales y eso, pero a la hora de cumplir el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por encima de Dios están sus riquezas, están sus posesiones, están sus planes, sus proyectos, sus títulos, por encima de Dios. Pero dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda parte, que es más complicada todavía, y amarás al prójimo como a ti mismo, pero al prójimo necesitado y resuelva como pueda. Y me viene a decir a mí que usted nació de nuevo. Hay gente que le deja de hablar a otros, inclusive sus hermanos de sangre o familiares de sangre, y dice ser cristiano. Uno no deja de amar al prójimo jamás. Aún el prójimo siempre le va a doler. Y siempre hay que estar en las oraciones y en la medida en que se pueda estar con él. Pero cuando uno dice haber nacido de nuevo, haberse bautizado y maneja la misma arrogancia que antes, no ha nacido de nuevo. Simplemente nos bañamos. Y esta conversación de Nicodemo y Jesús nos hace reflexionar de la búsqueda espiritual que nosotros tenemos con Él. Esa búsqueda espiritual que nos lleva a entender que nacer de nuevo es indispensable para nuestra vida, para alcanzar una vida eterna. Esta conversación de Nicodemo y Jesús nos lleva a tomar la decisión de cambiar mi vida y de morir día a día. Todos los días tenemos que morir. Todos los días tengo que morir a ese viejo hombre. Porque son tantas cosas de tantos años, de tanta inmundicia y tanta cosa que le he cargado a mi vida, que todos los días tengo que morir a algo para poder llegar a ser una nueva criatura. Pero la única manera en que yo pueda morir a eso es que todos los días yo le entregue mi vida a Jesús y todos los días yo entienda que ese sacrificio que Él hizo en esa cruz lo hizo para la salvación mía y que yo tengo que hacer que eso valga la pena. Ya Él lo hizo, yo soy el que tengo que hacer hoy en día que eso valga la pena. Yo no tengo que estar haciendo las cosas que hacía antes de conocer a Jesús. Yo no tengo que estar haciéndole daño a la gente como lo hacía antes de conocer a Jesús. Yo no tengo que estar haciéndole daño a mi cuerpo como lo hacía antes de conocer a Jesús. Ahí radica el verdadero nuevo nacimiento. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. Cuando dejo de ser lo que yo era para convertirme en una nueva criatura. Y eso no es solo cuando bajé a las aguas del bautismo. Eso es todos los días que me levante. Tengo que hacer morir a esta carne, porque esta carne siempre se va a querer levantar para hacer las cosas que la carne quiere. Porque la carne no va a querer hacer lo que el espíritu. Las obras de la carne son de la carne y las del espíritu del espíritu.
Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entender que tenemos que volver a nacer, que tenemos que volver a vivir conforme a la voluntad del Señor y sobre todo encontrar la vida eterna en Jesús. La vida eterna no se encuentra en unos billetes. La vida eterna no se encuentra en unas posesiones. La vida eterna no se encuentra en una posición que uno tenga. La vida eterna se encuentra en Jesús. Y si se encuentra en Jesús, a Él tenemos que buscar y a Él tenemos que acudir. Nada más. No tenemos que acudir a nada más. Solo a Él y para Él y vivir por Él. El cuerpo se envejece. Lo que hoy es belleza, mañana serán arrugas. Tarde que temprano usted se puede hacer muchas cirugías y va a parecer una tortuga ninja, estirado así, no más. Pero va a llegar la vejez. Eso no lo puede remediar, no lo puede evitar nadie. Pero lo que siempre va a ser es Jesús, eterno. Y Él está ahí para ayudarnos día a día a ser nuevas criaturas. Todas las cosas viejas tienen que pasar y todas tienen que ser hechas nuevas en el nombre del Señor Jesús. Ese es el nuevo nacimiento, ese es volver a nacer. Esa es la invitación que nos hace el Señor hoy. Volver a nacer, un tema que no habíamos hablado en estos 3 años acá en Conexión Jesús, pero hoy el Señor colocó hablar de Él y no sé para qué, pero Él sí sabe para qué. Y es necesario que volvamos a nacer. Es necesario nacer para Él. Es necesario nacer para tener y alcanzar una vida eterna en Cristo Jesús y hacer que el sacrificio de la cruz haya valido la pena. Solo así ese sacrificio valió la pena. De lo contrario, no valió la pena para nosotros. Obviamente para mucha gente sí, porque mucha gente ha nacido de nuevo. Entonces, pongamos en práctica esto del nuevo nacimiento, de volver a nacer. Una buena palabra, algo que quizás a muchos no les pueda gustar. Quizás a muchos, no, yo hasta no llego, es que eso ya es muy fanático, eso ya no, no es fanatismo, es realidad, es una realidad que si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos vamos a perder en la eternidad sin Jesús, así de simple. Y lo mejor está por venir y no es acá en la tierra, es después de acá, ahí es donde está lo mejor. Y por eso es que vivimos, y para eso es que vivimos, y para eso es que compartimos esta palabra. Esta fue la palabra que el Señor nos regaló hoy. Espero que sea de mucho beneficio para todos nosotros, que nos ayude y nos fortalezca cada día a ser unas mejores personas, que es lo que el Señor siempre busca por medio de su palabra, y a tener en conciencia lo que es nacer de nuevo. Vamos a orar para que el Señor nos haya hablado hoy, para que el Señor nos ayude día a día a ser unas nuevas criaturas. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado. Bendito y eterno Dios, oh glorioso Padre misericordioso, gracias por lo que nos has dicho. Gracias por entender, Señor, ese sacrificio que has hecho. Gracias porque nos has enseñado y nos muestras cómo tenemos que nacer de nuevo, Señor Jesús. Ser nuevas criaturas en ti, Señor Jesús. Morir a ese viejo hombre que día a día somos, que día a día se nos quiere levantar, pero que lo que más queremos es cumplir y hacer tu voluntad, Padre misericordioso. Te amamos, te honramos, te glorificamos, Cristo Jesús. Te damos gracias por cada cosa que haces por nosotros. Te doy gracias, Padre amado, porque hasta aquí tú has sido bueno con todos nosotros, Señor Jesús. Porque a pesar de ser personas que no teníamos derecho a nada, tú muriste en esta cruz, ese sacrificio para que nosotros alcanzáramos esa vida eterna. Haz que mis hermanos y yo podamos día a día darle el valor que requiere ese sacrificio en la cruz, el volver a nacer en el Espíritu para vivir y hacer las cosas del Espíritu, Señor Jesús, porque eso es lo que buscamos, para que entendamos que ese sacrificio tuyo, el que tú moriste en esa cruz para nuestra salvación, tiene que valer la pena, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a buscarte en la intimidad, a tener esa búsqueda constante, esa inquietud espiritual para saber que tú vas a hacer la obra en nosotros, Padre amado. Te damos gracias, Cristo Jesús. Guárdanos y protégenos, bendito Rey de Gloria. Ayuda a mis hermanos donde estén, bendícelos en esta semana, en estos días, a sus familias, su trabajo, sus empleos, sus estudios, todo, Señor Jesús. Gobierna en la vida de cada uno de ellos y en la mía propia. Te damos gracias, Cristo amado. En el nombre tuyo, Señor Jesús, nos despedimos en acción de gracias, Padre misericordioso. Amén y amén.
y amén. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. La semana entrante, si el Señor no ha venido, nos volvemos a ver con otra porción de la palabra de Conexión Jesús. Gracias por estar ahí. Un abrazo bien grande. Cuídense mucho. Se les quiere. Chao, chao.